El cielo volvió a destellar, con luz cruda y brillante. Tim escudriñó el borde del camino. Ahora, la lluvia caía con mucha fuerza, sacudiendo las hojas con gotas que las golpeaban como martillos. Hacía que todo se moviera. Todo parecía estar vivo. El niño exploró las hojas. Se detuvo. Había algo más allá en las hojas. Tim levantó la vista, más alto. Detrás de la vegetación, más allá de la cerca, vio un cuerpo grueso con una superficie rugosa, veteada, como la corteza de un árbol. Pero no era un árbol. Tim siguió mirando cada vez más arriba, haciendo un barrido ascendente con las lentes. Vio la enorme cabeza de un tiranosaurio. Simplemente estaba erguido allí, mirando los dos cruceros de tierra por encima de la cerca. Los relámpagos destellaron de nuevo, y el gigantesco animal volvió la cabeza y bramó bajo la fulgurante luz. Después, la oscuridad y el silencio una vez más, y la lluvia que seguía golpeando. Tim, Sí, Dr. Grant. ¿ves lo que es? Sí, Dr. Grant. Tim tenía la sensación de que el Dr. Grant estaba tratando de hablar de una manera que no perturbara a su hermana. ¿Qué está pasando en ese preciso momento? Nada, dijo Tim, observando al tiranosaurio a través de los lentes. Simplemente está de pie del otro lado de la cerca. No puedo ver mucho desde aquí, Tim. Yo puedo ver muy bien, Dr. Grant. No hace otra cosa que estar ahí de pie. Bien. Lex seguía llorando, sorbiendo por la nariz. Hubo otro momento de silencio. Tim siguió vigilando al tiranosaurio. La cabeza era inmensa. El animal miraba un vehículo, después al otro, después volvía al primero. Parecía tener la vista clavada en Tim. Con las lentes, los ojos despedían un fulgor verde brillante. Tim sintió escalofríos, pero después, mientras recorría hacia abajo el cuerpo del animal, desde las enormes cabeza y mandíbulas, vio que el miembro superior, más pequeño y musculoso, se agitaba en el aire y después aferraba la cerca. «¡Jesucristo!», murmuró Ed Regis, mirando con fijeza a través de la ventanilla. El más grande depredador que el mundo haya conocido. El ataque más aterrador de la historia humana. En alguna parte, en lo profundo de su cerebro de publicista, Ed Regis todavía estaba redactando la propaganda. Pero podía sentir cómo las rodillas le empezaban a temblar sin control. Los pantalones le flameaban como banderas. Dios, estaba aterrado. No quería estar allí. Solo él, entre todos los pasajeros de los dos autos, Ed Regis, conocía cómo era el ataque de un dinosaurio. Sabía lo que le ocurría a la gente. Había visto los cuerpos mutilados, resultado del ataque de un velociraptor. Se lo podía representar en la mente. Y ese era un T-Rex, mucho, mucho más grande. El carnívoro más grande que jamás hubiera caminado sobre la tierra. Jesús. Cuando el tiranosaurio rugía, era aterrador. Un alarido procedente de otro mundo. Ed Regis sintió el calor que se le extendía por los pantalones. Se había orinado encima. Estaba avergonzado y aterrorizado al mismo tiempo, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía limitarse a permanecer allí. Tenía que hacer algo. Algo. Las manos se le sacudían, temblando contra el tablero de instrumentos. «¡Mierda!», dijo. «¡Palabrotas!», le dijo Lex, reprendiéndole con el dedo índice en alto. Tim oyó el sonido de una portezuela que se abría y movió la cabeza en sentido opuesto a donde estaba el dinosaurio. Las lentes deformaron la visión en sentido lateral, convirtiéndola en un rayo de luz, justo a tiempo para ver a Ed Regis apeándose por la portezuela abierta, agachando la cabeza bajo la lluvia. «Oye, ¿a dónde va?», dijo Lex. Ed Regis no respondió. Se limitó a alejarse y correr en dirección contraria a aquella en la que estaba el dinosaurio, desapareciendo en el bosque.
La portezuela del auto eléctrico colgaba abierta. El panel interior se estaba mojando. ¡Se ha ido! ¿Dónde se ha ido? ¡Nos ha dejado solos!, decía Lex. ¡Cierra la portezuela!, dijo Tim, pero su hermana había empezado a gritar. ¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado! Tim, ¿qué pasa? Era el doctor Grant por la radio. ¿Tim? Tim se inclinó hacia adelante y trató de cerrar la portezuela. Desde el asiento de atrás no podía alcanzar la manija. Volvió a mirar al dinosaurio cuando fulguró otra vez un relámpago, lo que hizo que, durante un instante, contra el cielo blanco por el destello, se recortara la silueta de la enorme forma negra. Tim, ¿qué está pasando? ¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado! Tim parpadeó para recuperar la visión. Cuando miró de nuevo, el tiranosaurio estaba erguido, exactamente igual que antes, inmóvil e inmenso. La lluvia le caía en gotas desde las mandíbulas. El miembro superior aferraba la cerca. Y entonces Tim se dio cuenta. El tiranosaurio estaba tocando la cerca. La cerca ya no estaba electrificada. ¡Lex! ¡Cierra la puerta! Tim, Estoy aquí, Dr. Grant. ¿qué está pasando? Reggie se ha escapado. ¿Que él ha hecho qué? Se ha escapado. Creo que vio que la cerca no está electrificada. ¿La cerca no está electrificada? ¿Es eso lo que dijo? ¿Que la cerca no está electrificada? Lex, cierra la puerta. Pero Lex estaba gritando. ¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado!, con un quejido continuo y monótono. Y a Tim no le quedó más remedio que apearse por la puerta de atrás, exponerse a la feroz lluvia y cerrarle la portezuela a su hermana. Retumbaron los truenos y los relámpagos fulguraron otra vez. Tim alzó la vista y vio al tiranosaurio aplastar la cerca con una gigantesca pata posterior. ¡Timmy! El niño volvió a entrar de un salto y cerró la portezuela de un golpe. El ruido del portazo se perdió entre los truenos. Tim, ¿estás ahí? Estoy aquí. Se volvió hacia Lex. Pon el seguro en las puertas. Ponte en medio del auto y cállate. Fuera, el tiranosaurio volvió la cabeza y dio un desmañado paso hacia adelante. Las garras de sus patas se habían enganchado en la malla de la aplanada cerca. Lex finalmente vio al animal y se quedó muda, quieta. Observaba con ojos desorbitados. La radio restalló. Tim, Sí, Dr. Grant. quédense en el auto. Agáchense bien. Quédense quietos, no se muevan y no hagan ruido. Entendido. Estarán seguros. No creo que pueda abrir el auto. Entendido. Quédense quietos. Así no traerán su atención más de lo necesario. Entendido. Tim apagó la radio. ¿Has oído eso, Lex? Su hermana asintió con la cabeza, en silencio. No apartaba la vista del dinosaurio. El animal rugió. Al resplandor de los relámpagos, lo vieron liberarse de la cerca de un tirón y dar un salto hacia adelante. Ahora estaba erguido entre los dos autos. Tim no podía ver ya al del Dr. Grant, porque el enorme cuerpo tapaba su vista. La lluvia caía por la piel rugosa de las musculosas patas traseras, formando arroyuelos al desviarse en las protuberancias epidérmicas. Tim no podía ver la cabeza del animal, que estaba muy por encima de la línea del techo del crucero. El tiranosaurio se desplazó, yendo hacia el auto de los niños. Fue hacia el mismo sitio en el que Tim había salido del crucero, en el que Ed Regis había salido del crucero. El animal se detuvo ahí, vacilante. La inmensa cabeza descendió hasta el barro. Tim pensó, está oliendo algo. Miró al Dr. Grant y al Dr. Malcolm, que estaban en el auto de atrás. Sus rostros estaban tensos mientras contemplaban, a través del parabrisas, lo que ocurría delante.
La enorme cabeza volvió a subir, con las mandíbulas abiertas, y después se detuvo junto a las ventanillas laterales. Al resplandor de los relámpagos, vieron el ojo redondo, sin expresión, de reptil, que se movía en la órbita. Estaba mirando dentro del auto. La respiración de Lex salía como jadeos entrecortados por el miedo. Tim extendió la mano y le apretó el brazo, con la esperanza de que la niña se mantuviera quieta. El dinosaurio siguió mirando un largo rato a través de la ventanilla lateral. A lo mejor no podía verles, pensaba Tim. Por último, la cabeza se elevó, volviendo a quedar fuera de la vista. Timmy, está bien. No creo que nos haya visto. Estaba mirando hacia atrás al Dr. Grant, cuando un impacto estremecedor sacudió el crucero de tierra e hizo añicos el parabrisas, convirtiendo el vidrio en una tela de araña, en el momento en que la cabeza del tiranosaurio chocó contra el capó del auto. Tim quedó planchado en el asiento. Las lentes para visión nocturna le resbalaron de la cabeza. Se reincorporó con rapidez, parpadeando en la oscuridad y con la boca tibia por la sangre. Lex. No podía ver a su hermana por parte alguna. El tiranosaurio estaba erguido cerca de la parte delantera del auto eléctrico. El pecho se le movía al respirar. Los pequeños miembros anteriores se abrían y cerraban como garras en el aire, presa de la frustración. Lex, susurró Tim. En ese momento la oyó quejarse. Estaba tendida en alguna parte del auto, debajo del asiento delantero. Entonces, la cabeza gigantesca descendió, tapando por completo el destrozado parabrisas. El tiranosaurio volvió a golpear el capó del crucero de tierra. Tim se aferró al asiento mientras el auto se balanceaba sobre las ruedas. El tiranosaurio golpeó 2 veces más, abollando el metal. Después se desplazó alrededor del auto. La gran cola levantada bloqueaba la vista en todas las ventanillas laterales. Cuando llegó a la parte de atrás del auto, el enorme animal resopló. Un gruñido sordo que venía de lo profundo y que se hacía uno con los truenos. Hundió las mandíbulas en la rueda de repuesto montada en la parte de atrás del auto y con una sola sacudida de la cabeza, la arrancó de cuajo. Toda la parte posterior del crucero se levantó un instante por el aire. Después cayó con un ruido sordo, salpicando barro alrededor. Tim, ¿estás ahí? Les preguntó Grant con suavidad. Tim aferró el micrófono de la radio. Estamos bien, aseguró. Se oyó el ruido penetrante de algo que raspa sobre metal, cuando las garras rasgaron el techo del crucero. El corazón de Tim le galopaba en el pecho. No podía ver nada por las ventanillas del lado derecho, salvo carne correosa llena de protuberancias. El tiranosaurio estaba inclinado contra el auto, que se mecía adelante y atrás, acompañando cada respiración de la bestia. Los resortes y el metal crujían sonoramente. Lex se volvió a quejar. Tim dejó el micrófono y empezó a reptar hacia el asiento de adelante. El tiranosaurio rugió y el techo metálico se hundió hacia abajo. Tim sintió un dolor agudo en la cabeza y se desplomó en el suelo, sobre la cobertura de la transmisión. Se descubrió caído al lado de Lex y se sobresaltó al ver que todo el lado de la cabeza de su hermana estaba bañado en sangre. La niña daba la impresión de estar inconsciente. Se produjo otro impacto estremecedor y trozos de vidrio llovieron alrededor de Tim. El niño sintió la lluvia, alzó la vista y vio el parabrisas que se había roto por completo. Solo quedaba un borde puntiagudo de vidrio y más allá, la cabezota del dinosaurio. Los estaba mirando. Tim sintió un súbito escalofrío y en ese momento la cabeza se lanzó violentamente hacia él con las fauces abiertas. Se oyó un chirrido de metal chocando con dientes y Tim sintió el aliento cálido y hediondo del animal.
y una lengua gruesa penetró en el auto a través de la abertura del parabrisas, hurgando húmedamente por todo el interior del auto. El niño sintió la espuma caliente de la saliva del dinosaurio, y en ese momento, el monstruo rugió, un ruido ensordecedor dentro del auto. La cabeza retrocedió de forma abrupta. El niño logró apoyarse sobre manos y rodillas, evitando la gran hendidura que había en el techo. Todavía quedaba lugar como para sentarse en el asiento delantero, junto a la puerta del acompañante. Miró al dinosaurio, que estaba en pie bajo la lluvia, cerca del guardabarros anterior derecho. Parecía estar confuso por lo que le había pasado. La sangre le fluía con abundancia de las mandíbulas. El tiranosaurio miró a Tim, alzando la cabeza para contemplarlo, con uno solo de esos grandes ojos. La cabeza se acercó al coche, de costado, y atisbó en el interior. Resoplaba ruidosamente mientras lo hacía. Su sangre salpicaba el abollado capó del crucero de tierra, mezclándose con el agua de la lluvia. «No me puede alcanzar», pensaba Tim. «Es demasiado grande». Entonces, la cabeza se fue hacia atrás y bajo el destello de un relámpago, Tim vio que la pata trasera se levantaba. El mundo se ladeó de manera enloquecida cuando el crucero de tierra volcó estrepitosamente sobre un costado y las ventanillas quedaron chapoteando en el barro. Tim vio a Lex caer indefensa contra la ventanilla lateral y él cayó al lado de su hermana, golpeándose la cabeza. Se sintió mareado. Fue entonces cuando las mandíbulas del tiranosaurio se cerraron como tenazas sobre el marco de la ventana y todo el coche fue levantado por el aire y sacudido. ¡Timmy! Aulló Lex, tan cerca de la oreja de Tim que a él le dolió. Súbitamente había recuperado la conciencia y Tim la sostuvo, mientras el tiranosaurio volvía a lanzar el auto contra el suelo. Tim sintió un dolor lacerante en el costado y su hermana le cayó encima. El coche volvió a subir, ladeándose en forma enloquecida. Lex gritó, «¡Timmy!», y el niño vio que la portezuela cedía bajo el peso de Lex y que su hermana caía del coche hacia el barro. Pero Tim no pudo responder, porque en el momento siguiente, todo osciló desenfrenadamente. Vio los troncos de las palmeras deslizándose hacia abajo, desplazándose de costado por el aire. Tuvo una fugaz visión del suelo, que estaba allá abajo, muy lejos. Vio el otro crucero de tierra desde arriba, el rugido caliente del tiranosaurio, el ojo furibundo, las copas de las palmeras. Y entonces, con un alarido de metal rasgado, el coche fue liberado para caer en las mandíbulas del tiranosaurio, una caída que daba vértigo, y el estómago de Tim se revolvió un momento, antes de que el mundo se volviera totalmente negro y silencioso. En el otro auto, Malcolm sofocó un grito. «¡Jesucristo! ¿Qué le ha pasado al auto?» Grant entornó los ojos cuando el resplandor de los relámpagos se amortiguó. No podía creer lo que acababa de ver. El otro coche había desaparecido. Grant no lo podía creer. Atisbó el terreno que tenía adelante, tratando de ver a través del parabrisas cruzado por vetas de lluvia. El cuerpo del dinosaurio era tan grande que era probable que, simplemente, estuviera obstruyendo. No. Cuando brilló el resplandor de otro relámpago, pudo ver con claridad. El coche había desaparecido. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé». Débilmente por encima del ruido de la lluvia, Grant pudo oír la voz de la niña que gritaba. El dinosaurio estaba erguido en la oscuridad, más adelante sobre el camino, pero podían verlo suficientemente bien como para saber que ahora la bestia se estaba inclinando, olfateando el suelo, o comiendo algo que había en el suelo. «¿Puedes ver?», dijo Malcolm, entrecerrando los ojos. «No mucho, no». La lluvia castigaba el techo del crucero de tierra. Grant escuchó para ver si oía a la niña, pero no la oyó. Los dos hombres se sentaron en el auto, escuchando. «Fue la niña. Sonaba como si fuera la niña». «Lo era, sí». «¿Lo era?» «No lo sé».
contestó Grant. Sintió que una fatiga insidiosa le invadía. Borroso a través del parabrisas mojado por la lluvia, el dinosaurio se volvió hacia ellos. Iba hacia su coche, con pasos lentos, nefastos, que se dirigían directamente en su dirección. ¿Sabes? Es en ocasiones como esta en las que se opina que, quizás los animales extinguidos se los debería dejar extinguidos. ¿No tienes esa sensación ahora? Sí, asintió Grant. Sentía que el corazón le latía con violencia. ¿Tienes alguna sugerencia en cuanto a lo que hemos de hacer ahora? Seguir en el auto. Tuve la clara sensación de que eso no funcionó especialmente la última vez. Malcolm estaba empezando a temblar en la oscuridad. Grant podía sentir cómo el cuerpo del matemático empezaba a estremecerse junto al de él. No, nada bien. Así que si no te molesta, voy a correr el albur. Malcolm giró la manija, abrió la puerta de una patada y corrió. Pero incluso mientras lo hacía, Grant pudo ver que era demasiado tarde, que el tiranosaurio estaba muy cerca. Estalló otro relámpago, y en ese instante de refulgente luz blanca, Grant observó horrorizado cómo Malcolm corría hacia la lluviosa noche. El tiranosaurio rugió y saltó hacia adelante. Grant no vio con claridad lo que exactamente ocurría después. Malcolm estaba corriendo hacia adelante, con los pies chapoteando en el barro. El tiranosaurio se le puso al lado de un salto, bajó repentinamente la enorme cabeza, y Malcolm fue despedido por el aire como un muñeco. En ese momento, también Grant estaba fuera del auto, sintiendo la lluvia fría que le azotaba la cara y el cuerpo. El tiranosaurio le había vuelto la espalda, su enorme cola oscilaba en el aire. Grant se estaba poniendo en tensión para correr hacia el bosque cuando, de repente, el tiranosaurio giró sobre sí mismo para hacerle frente y rugió. Grant quedó paralizado. Estaba en pie al lado de la portezuela del acompañante, empapado por la lluvia. Estaba completamente expuesto, con el tiranosaurio a no más de 2 metros o 2,5 metros de distancia. El enorme animal lo contempló desde lo alto y volvió a rugir. A una distancia tan reducida, el sonido era aterradoramente fuerte. Grant se sentía temblar por el frío y por el miedo. Las manos le temblaban y las apretó contra el metal del panel de la puerta para inmovilizarlas. El tiranosaurio volvió a rugir, pero no atacó. Levantó la cabeza y miró, primero con un ojo, después con el otro, al crucero de tierra. Y no hizo nada. Se limitó a quedarse quieto allí, enfrentando al crucero de tierra pero sin hacer nada. ¿Qué estaba pasando? Las poderosas mandíbulas se abrieron y se cerraron. El tiranosaurio bramó una vez más con ira. Y después, la gran pata trasera se elevó y cayó aplastando el techo del crucero. Las garras resbalaron con un chirrido metálico, errándole por poco a Grant, que estaba de pie ahí, todavía inmóvil. La pata descendió y al golpear el suelo, salpicó barro. La cabeza se hundió siguiendo un arco lento y el animal inspeccionó el coche, resoplando. Atisbó por el parabrisas. Después, desplazándose hacia la parte trasera del crucero, cerró la portezuela del acompañante de una patada y avanzó directamente hacia Grant, que estaba allí, de pie. Grant estaba mareado de miedo. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Con el animal tan cerca, podía sentir en la boca el olor de carne podrida, el olor dulzón de la sangre, el hedor nauseabundo del carnívoro. Puso su cuerpo en tensión, esperando lo inevitable. La cabezota le pasó de largo, dirigiéndose hacia la parte trasera del coche. Grant parpadeó. ¿Qué había pasado? ¿Podía ser que el dinosaurio no lo hubiese visto? Parecía como si no lo hubiese visto. Pero, ¿cómo podía hacer eso? Grant miró hacia atrás para ver al animal olfateando la rueda montada atrás. La golpeó levemente con el hocico.
y después la cabeza describió un arco hacia arriba. Una vez más, se acercó a Grant. Esta vez el animal se detuvo. Las negras y acampanadas fosas nasales solo a unos centímetros de la cara de Grant, que oyó el resoplar, que sintió el alarmante aliento cálido en la cara. Pero el tiranosaurio no estaba olfateando como un perro, simplemente estaba respirando, y en todo caso, parecía perplejo. No, el tiranosaurio no podía verle, no si Grant permanecía inmóvil. Y en un apartado rincón académico de su mente, encontró una explicación para eso. La razón por la que las fauces se abrieron delante de él, la enorme cabeza levantada. Grant cerró los puños con fuerza y se mordió el labio, tratando desesperadamente de quedarse inmóvil, de no emitir sonidos. El tiranosaurio rugió, bramando en el aire de la noche. Pero en ese momento Grant estaba empezando a entender. El animal no podía verle, pero sospechaba que estaba ahí, en alguna parte, y estaba tratando con su bramido de asustarle para que hiciera algún movimiento revelador. Mientras se mantuviera firme y no cediera, comprendió Grant, era invisible. En un gesto final de frustración, la gran pata trasera se levantó y pateó el crucero de tierra. Grant experimentó un dolor punzante y la sensación sorprendente de que su propio cuerpo volaba por el aire. Le parecía que estaba sucediendo con mucha lentitud, y tuvo mucho tiempo para sentir que el mundo se volvía más frío y para observar cómo el suelo subía presuroso para golpearlo en la cara. Nedry. El cartel decía cerca electrificada 10.000 voltios, no tocar. Pero Nedry la abrió con la mano desnuda y destrabó el cerrojo del portón, abriéndolo de par en par. Volvió al jeep, lo llevó a través del portón y después volvió caminando para cerrar a sus espaldas. Ahora estaba dentro del parque, a no más de 1,5 kilómetros del muelle este. Pisó el acelerador y se encorvó sobre el volante, atisbando a través del parabrisas castigado por la lluvia, mientras conducía el jeep por el estrecho camino. Conducía rápido, demasiado, pero se tenía que ajustar a su horario. Estaba completamente rodeado por la negra jungla, pero pronto debería de poder ver hacia su izquierda la playa y el océano. Esta maldita tormenta, pensó, podría complicarlo todo. Porque si la lancha de Dodgson no le estuviera esperando en el muelle este cuando llegara allí, todo el plan quedaría arruinado. Toda la idea subyacente al plan era que el analista de sistemas pudiera llegar conduciendo hasta el muelle este, dejar los embriones y regresar al cabo de pocos minutos, antes de que alguien se diera cuenta. Era un buen plan, un plan inteligente. Nedry lo había elaborado cuidadosamente, afinando cada detalle. Ese plan iba a hacer que se volviera $1,5 millones más rico. 1,5 millones de dólares más rico. Eso significaba 10 años de ingresos de un solo tiro, libres de impuestos, e iba a cambiar su vida. Había sido cuidadoso en extremo, hasta el punto de hacer que Dodgson se reuniese con él en el aeropuerto de San Francisco en el último minuto, con la excusa de querer ver el dinero. En realidad, Nedry quería grabar su conversación con Dodgson y llamarle por su nombre en la cinta. Nada más para que Dodgson no olvidara que debía el resto del dinero. Nedry incluía una copia de la cinta con los embriones. En síntesis, había pensado en todo. Todo, salvo en esa maldita tormenta. Algo cruzó velozmente el camino, un resplandor blanco bajo la luz de los faros del vehículo. Tenía el aspecto de una rata grande. Se escurrió dentro del monte bajo, arrastrando una cola gorda. Zarigüeya. Resultaba sorprendente que una zarigüeya pudiera sobrevivir allí. Cualquiera pensaría que los dinosaurios liquidarían a un animal como ese. ¿Dónde estaba el maldito muelle? Iba conduciendo deprisa y ya llevaba fuera 5 minutos. Ya debería haber llegado al muelle en ese momento.
¿Había tomado por un camino equivocado? No lo creía así. En el camino no había visto bifurcación alguna. Entonces, ¿dónde estaba el muelle? Fue una impresión terrible tomar una curva y ver que el camino terminaba en una barrera de hormigón gris, de 1,80 m de alto, y que presentaba vetas oscuras por la lluvia. Clavó los frenos, el jeep coleó, perdiendo tracción en un trompo de punta a punta, y durante un instante de horror, Nedry pensó que se iba a estrellar contra la barrera. Sabía que se iba a estrellar, y giró el volante frenéticamente. El jeep resbaló hasta quedar detenido, con los faros a unos 30 centímetros nada más de la pared de hormigón. Se detuvo allí, escuchando el rítmico batir de los limpiaparabrisas. Inhaló profundamente y exhaló con lentitud. Miró hacia el camino que tenía atrás. Era obvio que había tomado un camino equivocado en alguna parte. Podía desandar sus pasos, pero eso le tomaría demasiado tiempo. Sería mejor que descubriera dónde demonios estaba. Salió del jeep, sintiendo que pesadas gotas de lluvia le salpicaban la cabeza. Era una verdadera tormenta tropical, y llovía tan intensamente que dolía. Le echó un vistazo al reloj, apretando el botón para iluminar la esfera digital. Habían pasado 6 minutos. ¿Dónde demonios estaba? Caminó alrededor de la barrera de hormigón, y al otro lado, junto con la lluvia, oyó el sonido de agua gorgoteante. ¿Podía ser el océano? Nedry corrió hacia adelante. Sus ojos se adaptaban a la oscuridad a medida que avanzaba. Jungla densa por todos lados. Gotas de lluvia abofeteando las hojas. El sonido de gorgoteo se hizo más intenso, atrayéndole hacia adelante. De pronto salió del follaje, sintió que los pies se le hundían en tierra suave y vio la corriente oscura del río. El río estaba en el río de la jungla. «Maldita sea», pensó. ¿En qué parte del río? El río recorría kilómetros a través de la isla. Volvió a mirar su reloj. Habían pasado 7 minutos. «Tienes un problema, Dennis», dijo en voz alta. Como en respuesta a sus palabras, se oyó el suave ulular de un búho en el bosque. Nedry apenas si se dio cuenta. Estaba preocupado por su plan. El hecho liso y llano era que el tiempo se le había agotado. Ya no había opción. Tenía que abandonar su plan original. Todo lo que podía hacer era regresar a la sala de control, volver a poner en funcionamiento el ordenador y de alguna manera tratar de ponerse en contacto con Dodgson y arreglar la cita en el muelle este para la noche siguiente. Nedry tendría que pasar por terreno escabroso para que este nuevo plan funcionara, pero creía que podría lograrlo. En forma automática, el ordenador hacía el registro cronológico de todas las llamadas. Después de que Nedry consiguiera comunicarse con Dodgson, tendría que volver a entrar en el ordenador y borrar el registro de la llamada. Pero una cosa era segura. Ya no podía permanecer en el parque más tiempo, porque se darían cuenta de su ausencia. Nedry empezó a volver, dirigiéndose hacia el fulgor de los faros del jeep. Estaba calado hasta los huesos y se sentía desdichado. Oyó el suave ulular una vez más, y esta vez se detuvo. Realmente eso no sonaba como si fuera un búho, y le parecía que estaba cerca, en la jungla, en algún lugar hacia su derecha. Mientras escuchaba, oyó el sonido de ramas que se rompían en el parque bajo. Después, silencio. Aguardó y volvió a oír. Sonaba claramente como algo grande, que se movía lentamente por la jungla hacia él. Algo grande, algo cercano. Un dinosaurio grande. «Vete de aquí». Nedry empezó a correr. Hizo mucho ruido mientras corría, pero, aún así, pudo oír al animal que venía entre el follaje, aplazándolo a su paso. Y ululando. Se estaba acercando. Tropezando con las raíces de los árboles en la oscuridad, abriéndose camino a arañazos por entre las goteantes ramas, vio el jeep ahí delante, y las luces que brillaban alrededor de la pared vertical de la barrera le hicieron sentirse mejor.
dentro de un instante estaría en el jeep, y entonces se largaría de allí a toda velocidad. Dio vuelta a la barrera gateando, y entonces quedó congelado. El animal estaba ahí, pero no estaba cerca. El dinosaurio se erguía a unos 12 metros de distancia en el borde de la zona iluminada por los faros. Nedry no había hecho la gira, de modo que no conocía los diferentes tipos de dinosaurios, pero este tenía un aspecto extraño. El cuerpo, de 3 metros de alto, era amarillo con puntos negros, y a lo largo de la cabeza corría un par de crestas rojas con forma de V. El dinosaurio no se movió, pero una vez más emitió su suave ulular. Nedry esperó para ver si el animal atacaba. No lo hizo. Quizá los faros del jeep lo asustaban, forzándolo a mantenerse a distancia, como si fuera una fogata. El dinosaurio le clavó la mirada, y entonces avanzó y retrajo la cabeza con un solo movimiento veloz. Nedry sintió que algo golpeaba en forma sorda y húmeda contra su pecho. Miró hacia abajo y vio una pringosa mancha de espuma en su camisa empapada por la lluvia. La tocó con curiosidad, sin comprender. Era un escupitajo. El dinosaurio la había escupido. Era horrible, pensó. Volvió a mirar al dinosaurio y vio la cabeza moverse otra vez. Y de inmediato sintió otro chasquido húmedo contra el cuello, justo debajo de la cabeza. Se lo quitó con la mano. Jesús, es repugnante. Pero la piel del cuello ya le estaba empezando a hormiguear y quemar. Y en la mano sentía un hormigueo también. Era casi como si le hubieran arrojado ácido. Nedry abrió la portezuela del auto, le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no fuera a atacar, y sintió un dolor súbito, agudísimo, en los ojos, que le pinchaba como clavos contra el fondo del cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad de ese dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió la resbaladiza espuma que le corría a ambos lados de la nariz. Escupitajo. El dinosaurio le había escupido en los ojos. Aunque se dio cuenta de eso, el dolor la abrumó y cayó de rodillas desorientado, respirando con dificultad. Se desplomó sobre el costado, la mejilla apretada contra el suelo húmedo, el aliento saliéndole en débiles silbidos a través del dolor constante, que le hacía gritar sin descanso y que determinaba la aparición de puntos destellantes de luz por detrás de sus párpados fuertemente cerrados. La tierra tembló debajo de él y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave ulular y, a pesar del dolor, se forzó a abrir los ojos y aún así no vio otra cosa más que puntos centellantes contra un fondo negro. Lentamente comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso cuando Nedry luchó por ponerse en pie y, tambaleándose, volvió hacia el auto, apoyándose contra el panel lateral, mientras una oleada de náuseas y vértigo le envolvía. El dinosaurio estaba cerca ahora. Podía sentir que se acercaba. Era oscuramente consciente del jadeo del animal. Pero no podía ver. No podía ver nada, y su terror era extremo. Extendió las manos, agitándolas en todas direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces hubo un nuevo dolor, quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre. Y Nedry se tambaleó, buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo, para tocar el extremo desgarrado de la camisa, y después una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia. Y con horror, súbitamente se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio la había abierto en canal. Los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal. Y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor era más intenso, y mientras era levantado y puesto en pie,
Supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas, y al horror de esa comprensión, le sucedió un deseo final de que todo terminara pronto.